titulado el tema de hoy, el precio de la lealtad. Todo tiene un precio. Bueno, se dice que en el mundo todo tiene un precio y hay personas que compran a otras por precio. Sin embargo, Jesús nos ha comprado a nosotros por el precio de su sangre, y que menciona la palabra que no fue corruptible ni nada que fuese algo malo, sino que su sangre misma derramada en la cruz fue el precio que se pagó por nuestra eterna salvación. Pero la lealtad tiene un precio y nosotros tenemos que saber. Hay muchas clases de precios, por supuesto vamos a ver algunos aquí, no todos, pero que nos sirven para darnos una idea. Porque nosotros tenemos que ser leales en todos los aspectos y ser conocidos como personas leales. Miren entonces, el primer precio que vamos a considerar es el precio de la separación. ¿Separación de qué? ¿De quién? Dice el Salmo 101, versículos 3 al 5, no pondré delante de mis ojos cosa alguna, cosa injusta. ¿Quién está hablando aquí? Fue el rey David. Y comienza diciendo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. La obra, no a los que se desvían. Aborrece la obra. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice David. O sea que le chocaba muchísimo que las personas pudiesen ser chusmas, murmuradoras. No los soportaba él. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. O sea que él no tenía paciencia para estar con personas altaneras, directamente no quería tener nada con ellos. Por eso aquí vemos varias formas de separarse. David se separa de las cosas injustas. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer las cosas injustas. Vos dirás, pero ¿cuáles son las cosas injustas? La Biblia nos enseña de que el mundo y toda la corrupción que hay y todas las cosas que se dan tienen injusticia. Nosotros tenemos que darle el toque de Dios para que se manifieste Dios en ellas. Por eso, si nosotros nos dejamos llevar por la corriente del mundo, vamos a convertirnos en injustos también, y personas que van a aprobar la corrupción y todo lo que es injusto alrededor. Les voy a contar el caso y no me interesa si está la persona en el Zoom ahora, porque lo mismo que le dije en la cara se lo digo a todo el mundo, y son los principios que yo predico y comparto del Evangelio. Y no es que una cosa le dije a él y otra cosa puedo decirles a ustedes. Lo mismo que le dije a esa persona se los voy a decir a ustedes también. Esta persona se encontraba en disputa con su patrón, con su empresa, y estaba haciéndoles juicio. Y me decía, no, porque son injustos, son corruptos. Le digo, el mundo está bajo el demonio, y empecé a predicarle, por supuesto, y le empecé a hablar de la injusticia del mundo. Le dije, yo no voy a defender a ese patrón ni a esa empresa, porque no tengo ni idea cómo actúan ni quiénes son, pero lo cierto es que nosotros no podemos jactarnos de ser justos, porque de alguna manera cometemos errores y somos personas que nos equivocamos. Por lo tanto, podrías también reconocer tu parte. Muy distinto es que vos confíes en la justicia de Dios y que te encomiendes a la justicia de Dios y que puedas creer que Dios va a intervenir a tu favor para ayudarte y defenderte. Ahora, si vos querés defender tus derechos y hacer prevalecer tu justicia, bueno, olvídate de Dios, porque ahí no va a poder intervenir a tu favor. Y esta persona se sorprendía. Y yo le decía, mira, estos son principios bíblicos. La Biblia nos enseña que si tenés una disputa con una persona, trates de arreglar con esa persona antes de llegar a los tribunales, no sea que te vaya mal en el juicio y pierdas todo. Por eso, trata de hablar con la persona, trata de reconciliarte, y le expliqué de la reconciliación, de la pacificación, pero esta persona estaba cerradísima, diciendo, no, ya le metí un abogado, ya le voy a hacer un juicio, y bueno,
y estaba sin empleo, estaba sufriendo muchísimo diferentes cosas y por supuesto todo eso estaba empezando y por supuesto le expliqué que un juicio es una pelea, pero una pelea legal, pero pelea al fin. Y nosotros tenemos que ser pacificadores, reconciliadores. Y además le hablé de depender de Dios y no de su sueldo, no de su empleo. Bueno, son cosas que por supuesto se requiere madurez, consagración y una unción especial de parte de Dios para que lo entiendan. Pero sinceramente creo que Dios obró allí, me fui muy tranquilo, muy contento y por supuesto creo que Dios está haciendo una obra en esa persona porque le cité textos bíblicos, pero cuando nosotros creemos que hay cosas injustas, tengamos cuidado, reconozcámoslas y por supuesto pongamos límites y no entremos en esas disputas defendiendo una pretendida justicia que a lo mejor nosotros mismos somos muestra de injusticia. De la obra de los que se desvían, aquí puede interpretarse como que personas que antes estaban en la fe, hoy no lo están. Y sin embargo hoy están haciendo obras de bien y están haciendo cosas que pueden ser destacables o reconocidas. Bueno, David decía, yo no voy a estar en esas obras, principalmente si se han desviado del camino. Cuando las personas se desvían del camino, ya entran en carriles equivocados y ya empiezan a convivir con el mundo, a negociar con el mundo, y ustedes lo saben bien, eso lleva a otras cosas peores de compromiso. David tenía muy claro en cuanto a decir, bueno, tengo mucho cuidado, en este sentido yo no voy a ceder a meterme con las personas que se desvían. Y muchas de esas personas yo las he conocido en algunas etapas, empiezan a hacer obras de bien, obras sociales, y encima comienzan como a acusar a la iglesia de que no las hace. Y como algunos creyentes no la tienen clara, dicen, tiene razón, y sin embargo esas personas muchas veces están buscando su propio reconocimiento, su propio favor, y no te extrañes que después sean candidatos. Ninguno de ellos se acercará a mí, dice David, ninguno de ellos se acercará a mí. Tenía mucho cuidado y distancia, principalmente porque él sabía que si lo mezclaban o lo metían en la misma bolsa, iba a traer confusión. Y por supuesto él no quería esa confusión, él quería mantenerse bien claro y firme en sus propósitos de fidelidad a Dios y de lealtad al pueblo de Dios. No conoceré al malvado. Este es otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando vos sabés que una persona es malvada, maligna y que hace actos inicuos, bien pecaminosos, vos tenés que tener cuidado. Conocer en la Biblia, yo te lo expliqué muchas veces, no es un conocimiento superficial, es un conocimiento íntimo, es un conocimiento profundo. Por lo tanto, David no estaba dispuesto a intimar con esa persona. Ponía límites para decir, no, hasta aquí llegué, yo no voy a estar entrando en esta comunión que por supuesto lo iba a manchar y lo iba a comprometer muchísimo. Al que solapadamente infama a su prójimo. Bueno, vos te acordás lo que dice, ¿no? Él lo iba a destruir y tenía todo el poder para hacerlo, pero a él le chocaba, y a vos también te tiene que chocar, como a mí, el hecho de que una persona esté solapadamente infamando a su prójimo, es decir, hablando a espaldas de alguien mal, desacreditando a alguien mal, hablando pestes de alguien que no está presente. Eso te tiene que chocar. Ahora, si vos lo permitís y ya es una costumbre, vos también sos malvado o también estás infamando porque terminás siendo cómplice. David no quería mancharse con ese pecado, por lo tanto él directamente lo combatía. No sufriré al de ojos altaneros. Y este es el agrandado, el que se jacta, el que está orgullosamente satisfecho de sí mismo, es el que se cree mejor que todos, es aquel que cree que está de vuelta, soberbio,
y por supuesto ególatra. Vos tenés que darte cuenta, él no perdía tiempo con ese tipo de personas. Él sabía que esas personas indudablemente estaban entrando en un carril muy feo, que iban a terminar muy mal, porque Dios tiene un trato especial con los malvados, altaneros y orgullosos, porque los mira de lejos, y te imaginas que si los mira de lejos, ¿cerca de quién están? Indudablemente del maligno. Y por lo tanto él decía, yo no quiero estar con esas personas que están lejos de Dios, por lo tanto no voy a estar sufriendo esto, ni siquiera molestándome por esto. Y de corazón vanidoso. Y en esto también podemos entrar algunos de pensar que nosotros somos lo que somos por lo que tenemos, por lo que conocemos, o por la madurez que hemos adquirido, o por la experiencia. Por eso te recomiendo el capítulo 2 de Gálatas, donde se menciona de que Pablo, siendo quien era, tan autoridad, y podría jactarse con mucho orgullo, autor de 13 libros de la Biblia, en el capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, él reconoce que era la gracia de Dios lo que permitía que él pudiese ser justificado y pudiese vivir una vida plena en Cristo. Él no estaba señalando las obras que había hecho, la cantidad de convertidos, las iglesias que fundó, los caminos en los que anduvo misionando, ni todo lo que sufrió. Él no estaba echando en cara todo eso, sino él mencionaba que era la gracia de Dios, solo la gracia de Dios y la fe puesta en Jesucristo lo que le permitía experimentar su victoria. Él no se estaba jactando ni tenía ninguna vanidad al respecto, sino decía en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, él no encontraba ya más nada de él en su vida, sino a Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestro crecimiento y madurez. Por lo tanto, la lealtad tiene un precio que tenemos que pagar, y es la separación. Y tenés que entender que tenemos que separarnos, principalmente como una acción muy intencional, porque a menos que vos me digas, tengo convicción de estar con una persona que todo lo contrario al Evangelio, pero yo sé que Dios me va a usar para que se convierta, bueno, yo te respeto porque respeto la convicción. Pero si no la tenés, cuidado, por favor, porque estás entrando en un camino que la Biblia nos advierte que puede ser muy, muy, muy peligroso. Dice en el Salmo 119, versículo 63, el rey David, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Grabate esto, por favor, iglesia, pensá en esto también y preguntate, los que son mis compañeros de farra ahora, o los que son mis compañeros de fiestas, o de momentos sociales, o de juntadas, o de estar en comunión, ¿tienen estas características o nada que ver? David decía, solo soy compañero de los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Por eso la separación incluye que nosotros sepamos que tenemos que tener estas características, si no, estamos haciendo una separación como sectarios y no como personas que tenemos criterios y principios correctos para respetar, porque los hemos aprendido de la palabra de Dios, y es eso lo que estamos viviendo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, no dice oh almas adultas, dice oh almas adúlteras. El adulterio es engaño, es traición. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar esto. ¿Qué tanto te atrae el mundo? ¿Qué tanto ha logrado el mundo cautivarte? Que estás pendiente de él. Y el mundo, vos sabés lo que es, todo lo que brilla, todo lo que está fuera del ámbito de la gloria y del reino de Dios. Y principalmente el sistema que lo envuelve, que lleva a todos por caminos de perdición.
Y mirá lo que dice este dicho. Cualquiera que sea amigo de mi enemigo es mi enemigo. Esto podría ser muy fuerte, ¿no es cierto? Pero imagínatelo a Dios diciendo esto. Cualquiera que sea amigo de mi enemigo es mi enemigo. Porque ¿qué dice Jesús? En otras palabras, el que conmigo no es, contra mí es. Las cosas tienen que ser muy claras en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con el mundo, a nuestra relación con Satanás, que no tiene que haber ninguna, por supuesto, pero parece ser que hay personas que simpatizan con el mundo. ¿Y quién es el que está por encima del mundo, gobernando al mundo? Satanás. Dice 1 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso tened cuidado, iglesia, por favor, y sé muy, muy cuidadoso en este sentido, porque aquí estás recibiendo un llamado fuerte de atención. El precio, otro nuevo precio, es de no ser cómplice. El precio de no ser cómplice. 1 Samuel capítulo 20, versículo 13 dice, pero si mi padre intentare hacerte mal, aquí está hablando Jonatán, Jehová haga así a Jonatán. Es decir, el mismo Jonatán estaba mencionándose. Y aún le añada, como diciendo, todo el daño que te pudieran hacer a vos, que me lo hagan a mí, y aún le sea añadido más. Si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. ¿Vos te acordás del caso cuando David le pregunta a Jonatán y le dice, pero me va a matar tu papá Saúl, está buscando para matarme, quiere matarme? Y le dice, ¿por qué no me avisás? Y Jonatán le dice, sí, te voy a avisar. Y era como si David le dijera, ¿pero puedo confiar en vos? ¿Me vas a avisar en verdad? Para que yo esté advertido y no caiga en la trampa de Saúl, el rey que me quiere destruir. Y aquí le da esta respuesta a Jonatán. Si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada, o sea, si algo quiere hacer en contra tuya, es lo mismo que va a suceder conmigo y aún más todavía, peor. Pero yo te voy a hacer saber para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y aquí menciona que estuvo con mi padre, pues ya no estaba más con el padre, porque ya Dios le había cortado el rostro a Saúl y había perdido la unción. Y la unción ahora la tenía el rey David. Pero aquí vemos que en su lealtad, Jonatán no era cómplice del pecado de su papá. Por eso la lealtad requiere pagar este precio también, de no ser cómplice con el pecado. Por eso yo admiro profundamente, y aquí quiero explicar algo que lo expliqué en el curso de liberación, y Dios puso palabras exactas, espero que me salgan parecidas, pero hay una diferencia muy grande, y es la diferencia que tienen que discernir los líderes en cuanto a darse cuenta entre dos comentarios. Un comentario de chusma, de murmurador, que quiere desacreditar, quiere criticar, pero de malsana manera, y de una denuncia o un comentario, porque la lealtad exige no retener una información que pueda ser de bendición para la iglesia o para la causa de Cristo. Si vos retenés esa información, perjudicás a la iglesia y a la causa de Cristo. Por eso vos vas a aprender a darte cuenta, como líder, quién es quién. Un chusma, vos te vas a dar cuenta que quiere destruir, quiere desacreditar, quiere descalificar a una persona y tiene saña y veneno en su hablar porque te das cuenta de su intención interior. Pero una persona que realmente es sana, madura y que está cuidando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, va a comentarle a su líder cosas que van a ser útiles para considerar cuando ese líder tiene que tener en cuenta a una persona o a una situación para probarla o proyectarla como líder. No sé si me doy a entender, pero es muy importante que vos te des cuenta de esta diferencia.
porque una persona leal no es cómplice de pecadores, no es cómplice del pecado, no tapa el pecado, no trata de disimular el pecado, lo denuncia y por supuesto lo condena y trata de hacer que esa persona deje de ser pecadora. Pero muchas personas tapan, disimulan y dejan para más adelante como si nada hubiera pasado. Y este punto, ¿saben cuándo se da y cómo se da? Se da mucho en los hogares, muchísimo en los hogares. Y mucho más cuando las familias actúan como clanes. Es decir, el pastor o el líder exhortó al hijo y el papá y la mamá se ofendieron con el pastor o el líder. En vez de averiguar, en vez de preguntarse, en vez de pensar que el hijo pudo haberse equivocado y haber entrado en una falla, no, directamente, ¡pum!, lo culpan al pastor o al líder porque consideran que el hijo es perfecto y no se equivoca, y en ese sentido se incurre en complicidad. Por eso te invito a que tomes en cuenta este punto, porque una persona leal no es cómplice del pecado. Lo reconoce, lo tiene bien marcado y en ese sentido no negocia con el pecador porque se hace cómplice y eso termina perjudicando la obra de Cristo para avanzar. El precio de la preferencia. Presta mucha atención a este precio. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por supuesto es muy chocante esto y uno tiene que interpretarlo bien. Por supuesto aquí no se está refiriendo al odio o al aborrecimiento como nosotros podíamos interpretarlo así muy rápidamente. Se está refiriendo al hecho de que no ames más a nadie que a Dios. Porque el primer y gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Sin embargo, hay personas que, por supuesto, ponen a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hermano, a su tío, a quien sea, por encima de Dios. Y en eso demuestran infidelidad. Y yo no te quiero generar un conflicto ahora, porque eso lo vas a tener que decidir vos tarde o temprano, de poner bien en claro las preferencias, en el sentido de que primero Dios. Por eso aconsejamos a las jovencitas y a los jovencitos que van a estar pensando en un noviazgo, si tu novio o tu pretendiente te ama más a vos que a Dios, eso va a traer problemas futuros segurísimos. Nosotros tenemos que amar más a Dios que a todas las cosas. Pero ahora bajémoslo un poco más a nuestro ámbito de líderes. Y te quiero contar un poco más o menos, porque esto se ve muy claramente en algunos aspectos de hermanos que están muy familiarizados con diferentes canales y donde están nutriéndose de diferentes doctrinas y de diferentes pastores del extranjero, por supuesto, y algunos a lo mejor nacionales, y están permanentemente recibiendo información, recibiendo mensajes, motivación, y hasta pueden ofrendar y dar donativos, porque te digo, tengo pruebas en el sentido de que porque sé quienes han hecho esto, de estar apoyando ministerios del extranjero, pero no están apoyando la iglesia local, no están apoyando los proyectos de la iglesia, no están apoyándolo. Bueno, ahora gracias a Dios eso cambió radicalmente, doy gloria a Dios por eso. Pero por supuesto no voy en el sentido de que si Dios te fulmina con un llamamiento y que tenés que hacerlo sí o sí, bueno, eso yo no voy a cuestionarlo. A lo que voy es que vos estás en una iglesia, tenés pastores, tenés líderes y te debes en lealtad a ellos. Por ejemplo, voy a citar un caso que una persona solía decirme, mirá, te recomiendo que veas tal video, te recomiendo que veas tal mensaje, y venía todo el tiempo y no solamente me lo decía a mí, sino a media iglesia, te recomiendo, pum. Y un día le dije, ¿cuándo vas a recomendar que escuchen a algún pastor de nuestra iglesia? O que escuchen a algún líder de nuestra iglesia. Bueno, quiero decirte que hay que tener prudencia.
Vos tenés que demostrar preferencia por tu líder, pero no en el sentido sectario, decir mi líder es mejor y no hay quien lo compare, ojo con eso, ¿no? Pero sí, Jesús aquí dice, el que no pone en claro sus preferencias no puede ser mi discípulo. Porque muchas de esas personas que están nutriendo a algunas personas de nuestra iglesia con doctrinas, te voy a dar un caso que tuve que intervenir. Un día visito a una persona y me dice, pastor, ahora yo sé lo que, pero te estoy repitiendo literalmente lo que escuché. Pastor, ahora yo sé lo que tengo que hacer con mis deudas. Digo, ¿qué tenés que hacer con tus deudas? Dice, agarré todas las boletas y las pisé y empecé a declararlas que ya estaban pagas y las pisé. Digo, hermano, a las deudas las tenés que pagar. Y se sorprendió. Bueno, ¿dónde lo había escuchado? En un mensaje que había recibido. Y lo había impactado tanto que empezó a hacer eso. Bueno, muchas veces no son doctrinas nuestras, no son formas nuestras. Vos tenés que tener el ADN de la iglesia y por supuesto preferir a tu iglesia. Yo me acuerdo que cuando Claudia viajó a Hawái, fue a un curso internacional de liderazgo, yo le pregunté, ¿cómo te fue? ¿Qué recibiste? ¿Cómo fue? Bueno, le podía preguntar ahora porque ella lo diría, pero lo digo yo, porque me impactó lo que me dijo. Pastor, todo lo que recibí allá, yo ya lo sabía. Y no es jactanciosa esa opinión, no es orgullosa esa respuesta, porque son cosas que ya había recibido como enseñanza en la vida de nuestra iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La lealtad se mide también por la preferencia. ¿Cómo considerás que tu esposo te escuche hablar maravillas de la mujer del frente? Mejor dicho, del esposo del frente, o viceversa. Obviamente te va a caer mal, va a decir, ¿qué pasa acá? Bueno, la preferencia tiene que ver con preferir. Y vos tenés que preferir, por supuesto, lo propio, lo tuyo, porque sos parte, sos miembro, ya sos una persona comprometida con la iglesia y, por supuesto, si estás consagrado, te puedo asegurar que no vas a tener tiempo para andar buscando otras aventuras, ni tampoco teniendo comezón de oír. Espero que se entienda, por favor, esto. El precio de las privaciones. En Lucas 14:26 se nos dice de Moisés, por la fe Moisés hecho ya grande, o sea que podía tomar decisiones por sí mismo, rehusó, se negó llamarse hijo de la hija de Faraón, cosa que le hubiera granjeado mucha fama, prestigio y poder, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mirá qué impresionante definición de un hombre que no solamente era fiel a Dios, sino también leal al pueblo de Dios. Y aquí rehusó. Ese es el precio que nosotros tenemos que aprender a pagar. La lealtad también tiene privaciones. Te va a privar de diferentes cosas, pero vos tenés que elegir ser leal en ese sentido, porque muchas cosas no las vas a poder experimentar porque te has dispuesto a ser leal. Vos te tenés que dar cuenta, aquí Moisés podría haber estado disfrutando de fiestas, de festines, de estar siendo una persona hiperpopular y sin embargo aceptó ser maltratado con el pueblo de Dios. Si vos estás comprometido con Cristo, con la iglesia y por supuesto con el liderazgo, hay quienes ya, por supuesto, no van a simpatizar con vos. Y tenés que entender y creerlo que el primero ya es Satanás. Él ya te puso en la mira y él no quiere que vos disfrutes ni que vos realmente recibas nada de bendición de parte de Dios y va a hacerte tratar de sufrir. Pero como vos has elegido pagar el precio de las privaciones, no te vas a sorprender por lo que te falte o por lo que te toque sufrir, porque es parte de
de la milicia, es parte de la batalla, es parte del plan de Dios, porque vos lo has determinado así. Yo te conté que cuando vino mi hermana, al comienzo de nuestro ministerio, ella tiene una posición muy alta y por supuesto al ver nuestras privaciones en el lugar donde vivíamos, al comenzar la obra aquí en Luján, era un cuartito de 2x2, donde estábamos todos amontonados y la pusimos a ella haciendo lugar en una cama que estaba llena de ropa vieja y abajo los ratones hacían fiesta porque había un entrepiso, abajo estaba un pozo, qué sé yo, que estaba debajo y los ratones se peleaban de noche y cuando amaneció ella vino a nosotros con una cara de ultratumba y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando se entere la mami. Y yo le dije, ¿por qué le vas a contar? Nosotros somos felices, porque era el precio que habíamos decidido pagar, por supuesto, y con mucho gusto lo volveríamos a hacer sin ningún inconveniente, porque es lo que aceptamos para honrar y glorificar a Dios. Y por supuesto, no sé qué privaciones serán las que te toquen vivir a vos, pero es uno de los precios que se pagan por ser leal a la causa de Cristo, a la iglesia, al liderazgo, etc. El precio de seguir el ejemplo del líder, este es otro precio. Timoteo lo aprendió, mira lo que dice 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Esta fue mi reflexión hoy en Instagram. Te animo a escucharla, por favor, si no la has escuchado, porque puede tener otro enfoque. Y no sé si soy capaz de repetirla. Pero lo cierto es que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, vos seguí firme en lo que has aprendido de mí, acordate de lo que te enseñé, por favor no te lo olvides, perseverá, persistí, y por supuesto dice aquí, y te persuadiste. Una de las cosas que me acuerdo que dije, y la repito ahora, es que persuadirse es estar convencido de lo que has aprendido, te sirvió, te sirve y te servirá. Sin embargo, hay personas que por su deslealtad se olvidan de lo que han aprendido de sus líderes. Parece que nunca hubieran estado en comunión con esos líderes. Hacen todo lo contrario y en eso demuestran de lejos deslealtad. Parece que tienen otros principios, otras formas, hacen todo lo que se les antoja, en el sentido de que no respetan nada de lo que han aprendido. Y es como que, bueno, ahora que fueron nombrados, agarraron vuelo propio y nadie los puede parar. Bueno, aquí Pablo le dice a Timoteo, acordate de lo que has aprendido y te has persuadido de que era útil y de beneficio para tu vida, así que, por favor, tenelo en cuenta. Santiago 4:4 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Perdón, este no es Santiago 4:4. Está confundido el texto aquí. Debe ser debe ser 2 Timoteo 3, por ahí. 3 y debe ser versículo 11, 10 y no 11 más o menos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Si alguien encuentra el texto, me lo manda por el chat, por favor, para difundirlo. Fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. De todas me ha librado el Señor. Pero aquí dice Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Fíjense cómo estaba el apóstol reconociendo que tenía que enseñar esto. ¿Encontraron el texto ya? Mándenmelo por favor, así lo difundimos. ¿Cuál es?
Bueno, aquí nadie me mandó. Me dicen que sí, pero nadie me lo mandó. 2 Timoteo 3:10. Bueno, era por ahí. 2 Timoteo 3:10 o 11 más o menos. El 11 también es bueno leerlo, pero no es Santiago 4:4, porque Santiago 4:4, ¿qué dice? A ver, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Bueno, déjenlo ahí. Pero que se entienda, por favor, porque la lealtad tiene un precio. Y hay quienes deciden pagar ese precio y hay quienes deciden no pagarlo. Pero hoy hemos visto algo relacionado con él. Así que oremos para que nuestra iglesia tenga leales y por supuesto fieles a Dios, porque sin duda vamos a ver una multiplicación exponencial de personas que van a estar levantándose para servir a Dios, y doy gloria a Dios porque va a ser muy lindo apoyarlos, promoverlos, bendecirlos, darles cobertura y por supuesto toda la bendición y la felicitación por llevar adelante proyectos y muchas tareas para la extensión del reino. Amén. Bueno, vamos a orar entonces para que Dios cubra esta palabra y levante a muchos más leales en la vida de nuestra iglesia. Señor, quiero agradecerte por este tiempo de comunión, por tu pueblo reunido, por cada uno de los que están aquí, Señor, y de los que están viendo este mensaje. Señor, desata una unción poderosa y que no sufran, Señor, la rebeldía ni la desobediencia, ni tampoco estén sufriendo las consecuencias de haberse comportado a lo mejor deslealmente. Que por medio de estas enseñanzas cambie, Señor, todo, y que empiecen un camino de bendición y con tu bendición confirmándoles en todo. Y te lo pido con acción de gracia.